La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, especialmente en el capítulo 4, versículos 11 y 12, en ese pasaje vemos cómo el apóstol hace incentivar a los tesalonicenses a trabajar, a ocuparse ciertamente del bienestar espiritual, pero también a ocuparse en los asuntos materiales. Las dos cosas son importantes. La de más valor es la vida espiritual, pero sin dejar de hacer el trabajo secular. El trabajo secular es importante para podernos comprar la ropa, para podernos vestir, podernos calzar, comprar medicina cuando la necesitamos para pagar el médico y también para pagar el techo donde vivimos, comprar nuestros alimentos y también pagar la letra del vehículo o probablemente también la letra de la casa donde estamos viviendo. Lo importante que en esta lección el apóstol no está enseñando a ser ociosos, sino a hacer dos cosas importantes: a ocuparnos de nuestra salvación y a ocuparnos de nuestros negocios o de nuestros trabajos. Hay tantos evangélicos que no les gusta trabajar y algunos andan de iglesia en iglesias pidiendo ofrendas. Han llegado a tal extremo de andar de esa manera, diciendo: mire que yo acabo de llegar, soy inmigrante, yo soy aquí, yo soy allá. Cuando la verdad no es esa, sino que se han ocupado de ser estafadores. Y Dios va a castigar el 100% todo estafador, porque Dios no está de acuerdo con las estafas, con el engaño. Y la palabra del Señor, como hemos visto anteriormente, Dios castigará duramente todos aquellos que tratan de engañar a su prójimo, mayormente a sus hermanos en Cristo Jesús. Ahora bien, el apóstol comienza en el capítulo 4, versos 11 y 12, diciendo que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vemos entonces, a la luz de este pasaje bíblico, la importancia de trabajar. Ocupaos en vuestros negocios. Aunque este pasaje bíblico lo comenté casi al final del programa de ayer, había otra deficiencia tremenda en estos tesalonicenses. La razón por que la gente se había vuelto tan generosa que muchos no querían ir a trabajar porque recibían de la generosidad de muchos cristianos y por lo tanto se habían vuelto ociosos. No se ocupaban de ir en busca de un trabajo, tampoco se ocupaban de establecer nuevos negocios. Y Pablo tiene que decirles: ocúpense en vuestros negocios, ocúpense de trabajar, porque la vida ociosa no es agradable delante del Dios Todopoderoso. Entonces, qué interesante es esto que el apóstol está enseñando a esta iglesia. Según el versículo 11, en la primera parte, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Dos cosas importantes: tener tranquilidad. Dos, y ocuparos en vuestros negocios. Entonces, vivían intranquilos,
vivían en zozobras y no estaban ocupándose en sus negocios, no estaban ocupados en sus trabajos. Como cierta iglesia dijo que por ahí, por el año de 1844, Cristo venía y se fueron a la montaña supuestamente a esperar al Mesías y abandonaron sus negocios, abandonaron sus trabajos y entonces les fue tan ruin porque fueron engañados, porque Dios no da fecha cuando vendrá para levantar a su pueblo. Pero estos predicadores y maestros que no estudiaban las santas escrituras como está escrito, engañaron al pueblo, de tal manera que mucha gente se volvió blasfema. De ahí vinieron divisiones tremendas. Pero vamos a dejar esto aquí. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la ociosidad o pereza y el trabajo. Dios tiene tanto que decir sobre el trabajo. Las siguientes citas dan luz sobre el asunto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 12, verso 24. El libro de Proverbios 18, verso 9. Como Proverbios capítulo 21, verso 25. Y Proverbios 22, verso 29. Proverbios capítulo 26, verso 13 al verso 15. Entonces, todos estos pasajes bíblicos nos dicen claramente, comencemos de regreso en el pasaje primero que cité. Proverbios capítulo 12, verso 24. La mano diligentes, en otras palabras, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Aquella que es negligente para trabajar tendrá que pagar los impuestos, mas la mano de los diligentes va a ser señor. Es decir, va a estar en las posiciones, va a estar de autoridad máxima, porque es diligente, se preparó, trabaja con toda la inteligencia, con toda sabiduría. En Proverbios, en el capítulo 18, verso 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Piense lo que está diciendo Salomón bajo la dirección de Dios. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Es decir, ese que disipa su dinero en el alcohol, con las mujeres prostitutas, va a jugar al dado, va a toda la clase de parrandas y va también a las drogas y va a toda clase de vagancias. Va a ser un disipador, no va a tener nada, porque va a vivir entre los ociosos. Y el que anda con ociosos vivirá sin tener nada en sus manos. Su estómago muchas veces va a desear y no va a tener cómo comprar para saciar lo que necesita su propio vientre. En Proverbios 21, 25 dice, el deseo del perezoso le mata. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Entonces, le mata el deseo. Quiere comerse una paleta, quiere comprarse un buen bistec, no puede comprarlo. Un refresco, no puede saborearlo, le mata el deseo. Y entonces el deseo lo está matando porque sus manos no quieren trabajar. Es ocioso, perezoso, no se ocupa de su trabajo. Y entonces vive en ruina, vive en desgracia, vive totalmente mal delante de todos los hombres. Así nos dice las Santas Escrituras. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Nunca. Todo aquel que es buen trabajador y que se ocupa de su trabajo, dice el Señor, estará delante de los reyes. En otras palabras, delante de los gobernantes. No estará delante de los de baja condición.
porque es diligente, es una persona preparada, una persona equipada. Y Dios quiere que todos sus siervos nos ocupemos de prepararnos y de trabajar. Ahora bien, a la luz de Proverbios, capítulo 26, verso 13 al 15, dice el perezoso, el león está en el camino. Esas son las excusas del perezoso. Y además dice, el león está en las calles. En otras palabras, está diciendo, tengo miedo y por eso no salgo a trabajar. Esas son excusas del perezoso. Como la puerta gira sobre sus quicios para allá y para acá, así el perezoso se vuelve en su cama, vuelta para allá y vuelta para acá. Ese es el perezoso. O vive hoy a través de sus aparatos electrónicos, muy ocupado. Le encanta estar ocupado en esas cosas, pero no le gusta ir a buscar trabajo. Y ya son hombres y mujeres viejas y que están siendo sostenidos por sus padres que apenas andan ya con bastón, algunos hasta con muleta, y sus hijos bien gordotes sentados en los sofás. Entonces, lo que están haciendo es criando hijos ociosos, perezosos. Esos hijos que ponen de pretexto, el león está en el camino, el león está en la calle, y como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y aún se cansa de llevarla a su boca. Quiere que alguien venga y le lleve la comida con cuchara a su boca, porque le pesan las manos. Y el Señor va a pedir cuenta a ese perezoso. Tarde o temprano será castigado ese negligente. La negligencia no lleva vida, sino muerte. Mas el diligente será prosperado en todo. Y mayormente el que es diligente en buscar la presencia de Dios y de andar correctamente delante del Todopoderoso en santidad, será puesto en alto por Dios. Volviendo a esa carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y procurar en vuestros negocios, o ocuparos, en otras palabras, en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos delante de Dios y de los hombres. El texto dice al pie de la letra, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El apóstol ya había instruido a esa iglesia a trabajar. Pablo amonesta a los tesalonicenses entonces a trabajar con sus propias manos de la manera que él les había mandado. Evidentemente, cuando estuvo en medio de ellos, les instruyó en cuanto al valor del trabajo, o les había enviado una razón con Timoteo. El trabajo es digno y debe de ser ensalzado y practicado por parte de los cristianos. Pablo le da dos razones de su consejo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Qué interesante lo que Pablo nos enseña aquí. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Que los de afuera no tengan nada que decir contra de vosotros. Y no tengáis necesidad de nada. En otras palabras, no tienes que estar con un cartoncito en las esquinas de las calles diciendo tengo hambre. Si eres hijo de Dios, eso ridiculiza el nombre de Jesucristo. Porque el estar pidiendo en las calles, siendo tú un evangélico, siendo uno llamado hijo de Dios, y que estés pidiendo en la calle, ridiculizas la palabra de Dios y al Dios de la palabra. En vez de estar pidiéndole al público, pídele a Dios que te dé la gracia de ser un buen trabajador, un buen negociante, y el Señor te dará esa gracia.
Ahora bien, el trabajo refuerza nuestro testimonio ante los no creyentes y es el instrumento que Dios usa para proveer todo lo que necesitamos. Entonces, debemos ser obreros, obreros de valor. Ahora bien, en el capítulo 4, verso 13 al 18, hallamos el cambio de tema. En ese capítulo 4, verso 13 al verso 18, el apóstol comienza a hablar de la esperanza que la iglesia tiene. La esperanza más gloriosa, la esperanza más motivadora, más incentivadora, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza Pablo diciendo a los tesalonicenses y a todos los que existimos hoy, por el contenido de este pasaje, se deduce entonces que después de la visita que Pablo murieron algunos de los creyentes de Tesalónica. Entonces los creyentes sobrevivientes estaban preocupados por el estado de sus hermanos muertos en cuanto se realizara el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con estos hermanitos? Entonces Pablo les escribe en esta interesante carta y les dice, según primero de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Este pasaje lo vamos a comentar más abiertamente en otro programa que tengamos, pero voy a darle una pequeña tocada en estos instantes. Cuando Pablo escribe en esta carta, también les habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, la gente que murió sin haberse arrepentido, sin haber confesado su pecado a Dios, no tienen esperanza. No hay esperanza de resurrección, de vida eterna que es en Cristo. Están perdidos, están condenados. Es lo que da a entender en el versículo 13. Porque si creemos que Jesús murió, dice Pablo, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, los que murieron en Cristo Jesús van a ser resucitados para vida eterna. Es la esperanza más gloriosa, preciosa, sublime y más eterna que podemos tener. Ser restaurados para salvación, ser restaurados completamente para una vida sin fin. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Está hablando de la resurrección de los muertos en Cristo. Y según el capítulo 4, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no vamos a adelantarnos a los que están en los sepulcros que murieron en Cristo Jesús. Si ellos resucitan, al instante que ellos resucitan, nosotros los que estamos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para unirnos y salir al encuentro de nuestro Salvador Jesucristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y así sucesivamente. Ahora bien, por el contenido ciertamente de este interesante pasaje, se deduce que después de la visita de Pablo, habían muerto algunos de los creyentes en Tesalónica, ya sea por las persecuciones o porque ya Dios
había determinado llevarlos por su edad o por alguna otra razón. Los creyentes sobrevivientes estaban preocupados por el estado de sus hermanos muertos cuando se realizara el arrebatamiento de la iglesia. Pablo había predicado acerca de la resurrección en su ministerio inicial. Lo vemos claro en Hechos capítulo 17, verso 1 al 4. En ese pasaje, pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Entonces, vemos aquí que realmente se habían reunido varios de los que creyeron al mensaje que impartía el apóstol. Entonces, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces hubo una gran cosecha. De modo que es muy probable que creyeran en la resurrección y en el arrebatamiento de la iglesia. Pero algunos detalles no estaban claros en la mente de estos tesalonicenses. Por consiguiente, habían preguntado o se hacían preguntas que revelaban otra deficiencia en su conocimiento, y Pablo se propuso completar lo que faltaba en su fe. Según el capítulo 3, verso 10, dice Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta en vuestra fe. Entonces Pablo sabía que algo faltaba en la fe de estos creyentes. El pasaje se divide en 5 puntos. Ciertamente no tenemos el tiempo suficiente para hacer una exposición paso a paso de estos versículos, pero se los voy a dar a vuelo de pájaro. Según el capítulo 4 de Primero de Tesalonicenses, verso 13, está el problema explicado. En el verso 14, una respuesta parcial. En el verso 15 está la seguridad que convence. Y según el verso 16 y 17, el orden de los acontecimientos en el rapto de la iglesia. En el verso 18 está la consolación expresada, especialmente por todos aquellos que en verdad creen en el poder de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Entonces el apóstol, ciertamente, después de animarlos a buscar negocios y plantar negocios, después de animarlos y fortalecerlos a trabajar con sus propias manos, ahora él viene a complementar acerca de lo que ya les ha dicho anteriormente a esta iglesia, que Jesús viene por un pueblo lavado y comprado con la sangre de Jesucristo, y que todo aquel que está preparado va a recibir completamente la bendición de ser levantado, pero en un cuerpo transformado, en un cuerpo incorruptible e inmortal. Los muertos en Cristo se levantarán para ser inmortales e incorruptibles. Y todo esto se lo había explicado Pablo, pero ahora viene a remachar con más plenitud, más abiertamente, en cuanto a estos gloriosos eventos que habrán en el día del rapto de la iglesia. Qué interesante es. Trataremos de esto en un próximo programa, pero con todos los puntos paso a paso, para que estemos alertas como hijos de Dios y no estemos desapercibidos, sino apercibidos, y gocemos de la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Qué preciosa carta esta, muy alentadora, una carta que da fortaleza el 100% si la leemos detenidamente. Quiero orar por aquellas personas que se encuentran enfermos, abatidos, desesperados. Cierre sus ojos, quiero orar por usted, pero también quiero orar por aquellas personas que siendo tocados por esta gloriosa palabra, dicen: yo me arrepiento de todo pecado, de toda maldad. Quiero orar por usted también. Padre glorioso, hoy hago intensivo mi clamor por todos los que están en sus hogares, en los hospitales o en cárceles, aquellos que se encuentran en los lugares de convalecencia. Dios, opera milagrosamente en sus cuerpos, sanándolos, liberándolos el 100% de las enfermedades y de toda dolencia. Aquellos que se encuentran, oh Dios, en crisis económica, sean también, oh Dios, respaldados por ti, abriendo las ventanas de los cielos para que estas personas puedan gozar de tus bendiciones. Al mismo tiempo, Dios, aquellas personas que con corazón sincero se desbordan, oh Dios, confesando sus pecados delante de ti, perdónalos y límpialos, conságralos, levántalos para la gloria de tu nombre. Oh Dios santo, que sus nombres sean establecidos en el libro de la vida y nunca jamás sean quitados de ahí. Te doy gracias, Señor, por la vida de toda esta gente. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria a ti. Amén y amén. Preciosos televidentes, la Iglesia Roca de Luz Eternas se ha complacido de presentarles el programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Estamos ubicados en la calle Avalon y la 42 Street. Búsquenos con toda confianza los días miércoles, viernes a las 7:30 y los días domingos de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde tenemos una hora de oración y a las 5 comenzamos el culto general. Será grato tenerlo y gozarnos juntos con todos ustedes. Que Dios lo bendiga poderosamente y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.